coordinadora Arauco Mayeco. Quisiera darle un aplauso también por estar presente esta noche acá. Para nosotros, tanto que latinoamericanos, es muy importante la presencia de un luchador en resistencia, porque pensamos que hoy día en nuestro continente hay mucha lucha de resistencia, a pesar de que en esta sociedad actual pareciera que todo funciona alrededor del Netflix, alrededor del cinema, la película, y que parece que todo fuera una ficción, y que incluso los que resisten hoy día no aparecen en la televisión. Nosotros somos de la opción de que sí existe gente que quiere una sociedad diferente hoy día, actual, una sociedad con justicia social, una justicia que sea para las grandes mayorías. En ese aspecto, nosotros como gente que trabajamos por la solidaridad latinoamericana y particularmente algunos por la chilena también, quisiéramos saludar a Héctor, decirle que como pueblo chileno también nosotros somos solidarios también con el pueblo mapuche. Pensamos que tenemos un enemigo común hoy día, que es el mismo enemigo, el Estado chileno, que explota en este caso a los pueblos, particularmente al pueblo mapuche. Y Héctor nos va a explicar esta noche todo lo que ha sido su proceso de persecución política, de montaje, por resistir a lo que son las políticas de las transnacionales en Chile, y lo vemos en Argentina, en Brasil, y lo vemos en el mundo hoy día. Entonces, Héctor va a poder explicar todo lo que ha significado este año de lucha, años de prisión, y lo dejo con el Héctor para esta noche. Muchas gracias. Marmar Pupeñí, Marmar Pulamien, Incheta Héctor Yaitu Calenia Capillén, Inche Mapuche Huilliche, Inche Mapuche Huichafi, Cabey, Chatumay. Bueno, lo primero que nada, saludarlo en la lengua de mi pueblo mapuche, y agradecer la oportunidad que nos dan, muy en específico a nosotros los miembros de una organización autonomista mapuche, la coordinadora Arauco Mayeco. Voy a hacer primero una ponencia respecto de lo que mi visita por estos lugares y la situación que me ha tocado en estos días, y enseguida voy a pasar a decir algunos aspectos generales de la situación por la que atraviesa mi pueblo mapuche, y después incluso podríamos hablar de los planteamientos que tenemos nosotros en nuestra lucha, y enseguida me gustaría que pudiéramos conversar, que pudiéramos interactuar, hacer una sesión de preguntas, consultas o emplazamientos, y así podemos hacer algo que nosotros los mapuches hacemos, que es el luchamos o una conversación. ¿Feley? ¿O bien? Feley, May. Bueno, sí, yo soy un militante de la causa mapuche. Me defino huaychafe mapuche. Huaychafe se entiende como guerrero. En el tiempo antiguo, en mi mapo, en mi territorio, existió una resistencia muy conocida. Bueno, yo creo que todos ustedes saben que nuestro pueblo mapuche es conocido en el mundo como un pueblo guerrero, un pueblo en
resistencia. Y en esos tiempos existió lo que se conoce como el Huaychán, o la guerra de resistencia mapuche. Y hay una figura que está un poco olvidada de aquellos tiempos. Seguramente ustedes han escuchado de Lautaro, que nosotros lo entendemos y lo definimos como, y se conoce como Lev Charo, o Copulicán, nosotros en Mapudungun decimos Calfulicán. Son esos guerreros antiguos que defendieron nuestros territorios y la libertad, pero ellos, más allá de ser toquis, eran huechafes, ¿ya? Eran lo que ustedes a lo mejor conocen como los cuadros políticos militares, o los guerreros, o los guerrilleros antiguos. Nosotros, para recuperar la impronta mapuche, para recuperar la cultura, también vamos recuperando estos conceptos, el huechafe, la figura del huechafe. Y hoy día la figura del huechafe ha cobrado relevancia, tanto así como nuestras autoridades tradicionales, cuando nosotros hablamos de nuestros loncos, de nuestras machis, de nuestros ñempín, de nuestros huerquén. También ahora nosotros estamos retomando esta figura del huechafe, ¿ya? Sobre todo en los tiempos en que nuevamente nos va a tener que tocar la resistencia, la autodefensa, una autoconvocatoria que hace nuestro pueblo para volver a luchar en defensa precisamente de los territorios y la libertad. Que hoy día nosotros hablamos del territorio y la autonomía, ¿ya? Yo pertenezco a una organización que se conoce como la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿ya? Esta es una organización mapuche que llevamos ya 20 años y un poco más de lucha, de una lucha que se ha ido instalando últimamente en el sur del país. Y bueno, estamos detrás también de toda esta situación de conflicto que hay entre el pueblo nación mapuche y el Estado chileno, y también, de alguna manera, también el Estado argentino. Porque aquí hay que indicar que los mapuches todavía vivimos en la parte que se conoce como Chile, como país, y la parte que se conoce como Argentina. Allá también hay mapuches, en la parte del sur. También es importante indicar que, bueno, la existencia de nosotros en esas tierras tiene ya miles de años, hablan incluso que es en una etapa superior a los 3 hasta 7.000 años de existencia en esa parte. Somos un pueblo originario, ¿ya? Bueno, se conoce la historia de la resistencia en contra de los españoles y después en contra de la formación de los Estados-naciones, y finalmente hoy día está la historia escribiéndose sobre la lucha de nuestro pueblo en contra del capitalismo, que es como la tercera invasión que nosotros estamos conociendo, ¿ya? Entonces hay aquí un tipo de historia también a contar, y que tiene que ver con esto de la historia nuevamente del Huaychán mapuche, de la historia de nuevamente asumir este rol de defender las tierras, de defender nuestros territorios, y de la recuperación de la autonomía para la nación mapuche. Ojo que yo hablo de la nación mapuche, que tal vez pareciera un concepto o una idea demasiado grande, demasiado dimensionada en el sentido de la reivindicación, pero no menor si la analizamos históricamente, porque nosotros venimos de una nación, ¿ya? Venimos de una nación que fue defendida, que existió en los tiempos no muy anteriores, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, en que todavía existía la nación mapuche, ¿ya? Existieron parlamentos, existieron tratados con los españoles y después con el Estado chileno, en donde se reconocía una soberanía de la territorialidad mapuche. ¿Qué pasó después? Hacia el año 1881, 83, hasta el 1920 hubo una campaña muy feroz que en un principio fue determinante, hacia el año
1883, en donde el Estado chileno arremetió contra nuestro pueblo con una campaña político-militar que se conoce como la pacificación de la Araucanía, y después, y también conjuntamente con una campaña de parte del Estado argentino que se conoce como la campaña del desierto. Es ahí donde se produce un hecho histórico que nosotros siempre lo señalamos, porque desde ese momento está la situación desgraciada para el pueblo mapuche, en donde el pueblo mapuche pierde el 95% de su territorio, y vivimos de esa fecha hasta los días de hoy en una situación colonial, de régimen de ocupación colonial, en donde aparecen todas estas situaciones que tienen que ver con la opresión de un pueblo, la situación de pobreza, la situación de expoliación, usurpación de nuestras tierras, y injusticias de todo orden que dicen relación con que después los colonos que llegaron de fuera empiezan a arremeter muy fuerte en contra de nuestro pueblo y se empiezan a enriquecer a costa de toda esta territorialidad ancestral. Entonces hay aquí una mirada hacia lo que nos ha sucedido, y nosotros por eso como organización hablamos de la nación mapuche, y nuestro planteamiento tiene que ver con esto de la reconstrucción de la nación mapuche, ¿ya? Incluso nos hemos atrevido a hablar de llevar adelante un proceso de liberación nacional del pueblo nación mapuche. O sea, estamos hablando incluso de una estrategia bastante audaz y de grandes alcances, ¿ya? Y bueno, esta concepción de la nación mapuche ha ido lentamente instalándose en el movimiento, en nuestra gente, y también ha sido conocido a niveles de la sociedad chilena y a nivel internacional, pretendemos. Entonces, la CAM, como organización autonomista, ha sido conocida en el último tiempo por ser una organización, primero, partimos de la recuperación de las tierras. Nosotros nos involucramos en ese proceso de recuperación de tierra. Le pusimos sí la impronta o la plataforma de hacerla más efectiva. Nosotros nos metimos derechamente a recuperar las tierras, ¿ya? No de manera simbólica, no de manera cultural, sino entramos a la ocupación de los predios para quedarnos ahí. Por lo tanto, levantamos esta plataforma del control territorial. Inclusive, si eran tierras deforestales o tierras de latifundistas muy poderosos, nosotros vamos y nos metemos ahí por la vía de los hechos y nos instalamos ahí, y de ahí no nos saca nadie, ¿ya? Esa es una forma en que nos dimos a conocer en el contexto de este conflicto en el último tiempo. Por otra parte, y ahí donde yo entro a ser, por decirlo de alguna manera, ya conocido. Yo entiendo que ustedes cuando me ven me dicen, este mapuche yo lo conozco, porque lo he visto en la tele o lo he visto en las redes, ciertamente tiene ahí un estigma, es el mapuche guerrero, o es el dirigente que ha estado preso, perseguido. Incluso este episodio ahora del cual fue objeto de que no me querían dejar salir. Bueno, yo les puedo contar así a grandes rasgos. Esta es la primera vez que salgo afuera del país, ¿ya? Esta es la primera vez. Yo tengo 51 años y es la primera vez que salgo. ¿Por qué? Porque antes no podía salir, porque o estaba preso, o estaba clandestino, o estaba luchando por mi pueblo. Entonces, no sé si considerarlo un hito dentro del movimiento mapuche que está en resistencia, pero es una fórmula de graficar también de qué es lo que está pasando con el pueblo nación mapuche, ¿ya? Y ciertamente esto crea una situación en que el pueblo nación mapuche se va manifestando a través también de sus luchas, ¿ya? Bueno, está esto de la recuperación de las tierras que nos hizo conocido, pero está esto otro que voy explicando, y en donde yo me sitúo, que tiene que ver con que el movimiento mapuche empezó a tomar en serio la lucha y pasó a ser parte de lo que se conocen como las acciones directas, ¿ya? Esto así lo explico a grandes rasgos porque un poco complejo, como ustedes entenderán. Decir, la CAM se hace cargo de la violencia histórica y pasamos a asumir esta violencia histórica
no de un modo derrotero o lastimero, sino que lo asumimos ya de una forma frontal, de dignificación, y hemos asumido la lucha mapuche con fuerza, ¿ya? Nosotros nos hemos planteado organizar a nuestro pueblo para resistir. Y también estamos presentes en estas acciones conocidas y muy mediáticas, que son las acciones de sabotaje principalmente, y ahí hemos estado presentes para poner freno a estas injusticias, tanto y principalmente las que vienen del empresariado, cuando remeten con mucha fuerza en contra de nuestra comunidad y del hábitat mapuche. Eso fue lo más cubierto mediáticamente. La prensa siempre nos situó ahí como los mapuches violentistas, los mapuches terroristas, y nosotros, bueno, defendiéndonos cada vez de decir que nuestra lucha era una lucha frontal, era una lucha por la recuperación del territorio y la autonomía, y por lo tanto estas acciones estaban circunscritas en esa forma que hoy día iba a adquirir el movimiento mapuche, ¿ya? Somos conocidos por estar detrás de esas acciones, efectivamente, ¿ya? Sin embargo, también hemos empezado a ser conocidos por levantar una propuesta política. Es decir, nosotros no luchamos solamente por resistir, nosotros no luchamos solamente por poner freno a la injusticia y quedarnos ahí. Nosotros ya empezamos también a diseñar un proyecto político, una propuesta política para instalar la forma, la manera de cómo nos vamos a liberar, ¿ya? Entonces, eso también explica un poco lo que yo ando haciendo a nivel del desplazamiento en algún sentido fuera del Gualmapu, en el extranjero, ¿ya? Tratando de buscar algunos mecanismos, algunos acompañamientos y alianzas para llevar adelante nuestra propuesta política, porque nosotros estamos con un compromiso muy firme de seguir la lucha mapuche. Nosotros no hemos desarrollado un proceso de acumulación de fuerzas, como se dice, para frenar ahí, sino que nosotros pretendemos llegar y conquistar lo que nos hemos propuesto, ¿ya? Sobre todo en materia de la recuperación de las tierras y en materia de la autonomía. Es una situación muy compleja lo que se está dando hoy día en territorio mapuche, que se conoce como la Araucanía en la versión oficial, y bueno, ahí estamos. Para hablar a grandes rasgos de lo que se trata, frente a este momento de la lucha mapuche, el Estado chileno ha respondido, y no solamente el Estado chileno, el empresariado comprometido en la zona de conflicto ha respondido en el escenario que se está creando últimamente. Nosotros hemos hablado de un escenario prácticamente de guerra contra el movimiento mapuche, de parte del Estado chileno y de parte del Estado argentino. Detrás de este escenario está el empuje del empresariado. Ustedes comprenden eso, ¿ya? Lo comprenden porque se vivió una situación anterior con la sociedad chilena y al mundo mapuche también le afectó, que tiene que ver con esto de la dictadura militar, ¿ya? La dictadura militar no ocurrió si no hubiese sido por una determinación del empresariado, de la oligarquía, de las clases dominantes, que fueron los que tocaron las puertas de los militares y estos actuaron para salvaguardar los intereses de los poderosos. Algo parecido está sucediendo ahora con el pueblo mapuche. Cuando nosotros nos empezamos a movilizar, a desarrollar la lucha, está este tema del rol que está cumpliendo nuevamente la oligarquía en Chile, nuevamente el empresariado que está en esa zona y que está obligando al Estado chileno a instalar ese escenario de prácticamente de guerra en contra de nuestro pueblo. Es decir, estas prácticas que se conocieron en tiempo de dictadura están de nuevo hacia el pueblo de la nación mapuche. Nos referimos, por ejemplo, a la ley antiterrorista. Si yo doy cuenta de que estuve preso, es porque fui perseguido y condenado por la ley antiterrorista, ¿ya? Y ciertamente cuando yo trato de, una vez cumplida mi condena, trato de presentar mi documentación para salir del país, aparece una suerte de antecedente
en rojo que dice procesado, condenado por la ley antiterrorista. Yo fui sujeto ahí fui retenido en el aeropuerto de Roma y me interrogaron los policías en ese país y yo no entendía mucho lo que hablaban entre ellos, estaban ahí impactados porque los procesamientos que yo tengo son todos en ese orden. Y salí ahí en la computadora y los tipos me miraban hasta que yo les dije que era mapuche y todos esos casos eran causas por la causa de mi pueblo. Y ahí ellos, para no complicarse, me dijeron que pasara. Entonces hay una situación, claro, hay una situación ahí que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Cómo se entiende que se aplique la ley antiterrorista? ¿Ya? Yo pasé a la ONU y ahí me entrevistaron, me dijeron, bueno, la señora Bachelet está acá, está de alta comisionada de los derechos humanos y algo tendrá que decir. Y yo dije, bueno, no sé, pues que explique por qué le aplicó la ley antiterrorista a los mapuches y por qué nos asesinó militantes nuestros en plena democracia. Y bueno, porque nosotros también tenemos una posición muy encontrada con la derecha. La derecha es la representante del empresariado y con ellos nosotros luchamos. Pero también que se explique por qué los gobiernos, entre comillas, democráticos han perseguido indiscriminadamente a nuestro pueblo a la hora de luchar. De hecho, esta situación se viene arrastrando ya 2 décadas en que el Estado chileno no hace justicia al pueblo nación mapuche y todo lo contrario, desarrolla este escenario de guerra en contra del pueblo nación mapuche. Escenario de guerra que ustedes lo pueden ver no solamente en estas leyes, porque la ley antiterrorista la creó Pinochet, se creó en ese contexto para aniquilar y perseguir a gente de izquierda que está luchando por los derechos del pueblo chileno. Esa ley la retoman, de nuevo la refrescan y se la aplican a los mapuches. Nuestra organización ha sido 7 veces procesado por esa ley, la CAM. Yo personalmente fui condenado, llevado a prisión por esa ley, ¿ya? Pero no es solamente esa ley, también tiene vigencia la Ley de Seguridad Interior del Estado y últimamente la Ley de Inteligencia. No sé si ustedes han escuchado esto del Plan Huracán. El Plan Huracán fue posible porque se aplicó la Ley de Inteligencia y la Ley de Inteligencia es algo muy parecido a estas prerrogativas jurídicas que habían para que actuara la CNI, la DINA anteriormente. ¿Cómo se explica hoy día que nuevamente aparezcan estos organismos medio oscuros como la ANI y la Ley de Inteligencia persiguiendo a los mapuches y haciéndole el montaje a los mapuches? Entonces, este es un escenario en que los demócratas chilenos actuales, los gobiernos de turno, indistintamente puede ser de estos socialdemócratas o de derecha disfrazada, y esta derecha dura de la derecha empresarial, toman estos instrumentos de los tiempos dictatoriales, los traen a estos tiempos y con eso han aumentado la criminalización de la protesta social mapuche. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Pero no es suficiente el tema de la persecución judicializando, criminalizando, persiguiendo, porque nosotros, yo estoy hablando aquí, tenemos muchos hermanos perseguidos, estoy hablando aquí y ahí tenemos más de 20 presos políticos en las cárceles chilenas, que son mapuches, y que no son cualquiera, son machis, son loncos, son huerquenes, son huechafes, es gente nuestra, autoridades nuestras, que están prisioneros en las cárceles de Chile. Y algunos bajo tortura, como es el caso de Facundo Yones Bala, como es el caso de nuestro peñi Daniel Candido Charcal, que cayó con una pierna destruida, quebrada, y está engrillado de la otra pierna y sufre tortura todos los días, en un hospital bajo custodia de gendarmería. Entonces, esas son situaciones que nos recuerdan a los tiempos de la dictadura, ¿ya? Pero que las vivimos hoy día los mapuches. Entonces, cuando ustedes me dicen, ¿qué pasó
Peñi o don Héctor me pueden decir, ¿qué pasó que no lo dejaban salir? Bueno, son prácticas dictatoriales. Finalmente, con el acompañamiento a nivel internacional y otras presiones, pude salir y estoy ahora visitándole y participando de estas instancias. Pero no es suficiente, o no se ve, no es solamente decir que hay criminalización, persecución. Hay un conflicto concreto. Si ustedes viajan al territorio mapuche, se van a dar cuenta que pareciera que están en otro país, porque empiezan a haber blindados, empiezan a haber vuelos, helicópteros, de avionetas y policía militarizada en todas partes, con fusiles de guerra, armamento, casco y todo. Y empiezan a aparecer estos blindados como que estuviéramos en Siria o en Palestina, en fin. Y se habla de comandos especializados, unidades antiterroristas, en fin. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo nacional mapuche. Esa es la realidad, y eso nosotros lo hemos denunciado como la militarización de la causa mapuche. O sea, criminalización, militarización y persecución política dan cuenta de este escenario, ¿ya? Estos instrumentos utilizados, nosotros decimos aquí, se reinstala de nuevo, o vuelve, esta doctrina que tenían los golpistas, la doctrina de la seguridad nacional, en donde la lógica es la de definir a un enemigo interno. ¿Para qué? Para contenerlo y finalmente aniquilarlo. Entonces, por eso toda esta situación de vulneración de derechos que nos hacen dar cuenta de asesinatos políticos, desaparición forzada, prisión política, torturas, allanamientos masivos a las comunidades en donde se actúa indiscriminadamente contra la población civil nuestra, es decir, no sé si han visto estos informes donde hayan allanamientos en donde se vulneran derechos de la infancia, de mujeres, de ancianos de nuestras comunidades. Indistintamente si persiguen o no persiguen militantes de la causa mapuche, es una represión hacia toda nuestra población, cuando de comunidades movilizadas se trata. Bueno, esta es una característica que se está dando, es una realidad que se está dando en el Gualmapu, pero también está acompañada de otra realidad, que es la realidad de las políticas sociales o de las políticas de Estado para contener el movimiento mapuche. El presidente Piñera viajó al Gualmapu y presentó un plan conocido como el Plan Impulsa Araucanía, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de ese plan? Desarrollo y la paz en la región, como una fórmula de destrabar un conflicto histórico, ¿ya? Pero no dicen que están desarrollando la estrategia del garrote, esta otra represiva. Están diciendo que van a buscar una fórmula para asumir las demandas de nuestro pueblo. Y hay mucho discurso, mucha campaña en relación a este plan, que van a haber muchos recursos, que van a estar orientados hacia el mundo mapuche y que van a resolver los problemas de reivindicación de nuestra gente. Pero ¿dónde está el asunto? Nunca explicaron o nunca dicen respecto de la letra chica. Nosotros hemos analizado este plan y en el fondo este plan no va a resolver el conflicto porque no tiene nada que ver con la devolución de la tierra. No hay devolución de tierra, que es la gran reclamación que nosotros hacemos. Todo lo contrario, querían quitarnos nuestras tierras, establecieron el arrendamiento de nuestras tierras a muchos años, con una lógica incluso de las plantaciones forestales, haciendo un poco la motivación a través de subsidios y bonificaciones para que nuestra gente arriende las tierras, las forestales, y se comprometen en las políticas extractivistas. Entonces, sobre el tema tierra, más que un avance sustantivo, es un retroceso. Y respecto de nuestros derechos de reconocimiento,
ningún avance. El reconocimiento constitucional es un mero anuncio. Si fue un mero anuncio en la etapa Bachelet y anteriores, este vuelve a ser también una posición de un presidente de derecha, de un gobierno de derecha, en que solamente pareciera que es un anuncio más. Van a pasar tal vez todos los años de gobierno y va a quedar en nada. Y resulta extraño que cuando dicen vamos a otorgar el reconocimiento al pueblo nación mapuche como que fuera un hecho consumado, pero después, como la letra chica dice, previo una reforma a la Constitución. Después dice que pasará por una consulta. Después dice en donde todos los actores se pongan de acuerdo. Entonces nosotros calculamos nunca. Si esto va al Parlamento, si esto lo determina el Ejecutivo, es como una criatura donde van a cortar los brazos, las piernas, la cabeza y al final van a tirar nada. ¿Se entiende? Entonces aquí opera de nuevo la política del engaño, de los anuncios incumplidos, y finalmente lo único que queda más claro es que va a haber una política de mucha inyección de recursos. Eso sí, va a haber plata, pero también hay que mirar la letra chica y dar cuenta que ese dinero no es para planes y programas para el pueblo nación mapuche, no es para los mapuches, no tiene lógica indígena, no está orientado a la pobreza del pueblo nación mapuche, a las carencias o necesidades del pueblo nación mapuche, está orientado para la Araucanía. Y aquí tenemos que ser claros, en la Araucanía existen de 4 habitantes, uno es mapuche, nosotros ya somos minoría, 3 son chilenos en la Araucanía, y esos 3, 2 votan por la derecha, son apatronados, están ligados al latifundio y son conservadores y están detrás de las políticas neoliberales. Entonces, si van a entregar plata, Piñera le va a entregar plata a su gente, no a los mapuches. ¿Se entiende? Ya. Entonces, el punto es que el bastión de la derecha es la 9ª región. No nos echen la culpa a nosotros de que se vota por la derecha, si los mapuches ni siquiera votamos. Ahí los que votan son esa gente que está ligada al empresariado, a esa casta elite de colonos que existen allá, que llegaron sin nada de tierra hace un siglo atrás y que producto de las injusticias que estableció el Estado se han convertido en los grupos económicos poderosos que incluso dominan el país. ¿Ya? Esos grupos han tenido sometido hasta gente chilena, ¿ya? Y a un sector del pueblo nación mapuche. Entonces, cuando Piñera quiere desarrollar un plan de impulso a la Araucanía, de alguna manera está enfocándolo hacia este bastión. ¿Para qué? Solamente para premiar a su gente que vota por ellos y sostiene las posiciones más conservadoras y de derecha. No es suficiente así, verlo así, sino que para desarrollar una plataforma, las condiciones básicas necesarias para que los proyectos extractivistas, y ahí está el problema, porque el pueblo nación mapuche lucha contra proyectos extractivistas que están arrasando con el Gualmapu y toda la territorialidad sur. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? A las forestales. Las forestales. 2 forestales, el grupo de Arauco y Lemininco, de las familias Mate y Angelini, tienen 5 veces más tierra que todo el pueblo nación mapuche. Imagínense la fuerza de las forestales. Si nosotros hoy día poseemos entre 600.000 a 800.000 hectáreas, las forestales poseen más de 3,5 millones de hectáreas. Solo en el Gualmapu, porque también tienen forestales más al norte, más al sur de Chile, forestales en Argentina, en Brasil, plantaciones.
Pero las forestales no solamente han desolado el territorio. La 9ª región, por ejemplo, antes, cuando usted le preguntan a sus abuelos de esos tiempos cómo era la 9ª región, era una de las regiones más ricas en biodiversidad y humedales. Pero hoy día la 9ª región es la 3ª región más desértica de Chile. Eso es lo que genera las forestales. Desolación, devastación, depredación. Son verdaderos depredadores de los territorios. El pino y el eucalipto, que es la base, están destruyendo todo el hábitat de nuestra territorialidad. ¿Ya? Contra eso nosotros luchamos. Fíjense que si ustedes van a pueblos, comunas, Lumaco, Carahue, cualquier comuna, no sé, mencióname alguna porque todas tienen una ligación. ¿Ya? Galvarino, en fin, pueblos que están en torno a las forestales. ¿Sabe cómo consumen agua la gente de esos pueblos? Le llevan acarreada agua en camiones aljibes. Esa es la demanda de la gente pobre en esas comunas, que les lleven agua en camiones, porque ya el agua está agotada. El problema del agua es un problema muy serio para el hábitat, para la población, efecto de las forestales. Entonces, yo, más allá de hablar de las forestales en sentido de la destrucción que han hecho de la territorialidad ancestral mapuche, va por más, porque ese es el capitalismo, siempre va por más. Hay aquí un principio de la concepción capitalista en la actualidad que tiene que ver con la ocupación por desposesión. Es decir, el capitalismo tiene esto conquistado, pero quiere ir por más. Entonces, como ve a los mapuches medios débiles, se va en contra de los mapuches a arrebatarles sus tierras. La ocupación por desposesión. Ustedes escucharon el tema de las centrales hidroeléctricas, en donde las centrales se instalaron ahí y sacaron a nuestra gente, los pehuenches. Los sacaron a la fuerza. Los sacaron a las fuerzas, relocalizados, negociados, pero los sacaron y le inundaron sus tierras y les controlaron su territorio ancestral. La fuerza represiva, la clase política, los intereses empresariales se instalaron por sobre la poca fuerza de nuestra gente. Se apropiaron de la territorialidad y las forestales hacen prácticamente lo mismo, arremeten en contra de forestales para quitarles sus tierras y plantarlas y participar de esta industria forestal que está generando esta debacle, este verdadero genocidio, no de un pueblo, de toda una territorialidad ancestral, en su biodiversidad. El tema de la celulosa igual es muy grave allá. O sea, se produce pino, eucalipto, puede que haya derivados de la madera y otros, y exportable como materia prima. Pero la genialidad de los empresarios chilenos es que van a producir celulosa en los mismos territorios. Incluso hay un proyecto que se conoce como el proyecto MAPA, en donde la Forestal Arauco va a generar una industria de celulosa que se va a convertir en la segunda exportadora de celulosa en el mundo, de productora y exportadora de celulosa. Y ellos están muy exitosos con ese proyecto y dicen, este es el país del desarrollo, pero lo que no dicen es que sobre la base de mantener estos territorios plantados de pino y eucalipto y de producir celulosa a bajo costo o con las mínimas condiciones medioambientales, en donde van a contaminar todo, el aire, los ríos, la tierra, las cuencas del mar, en fin, lo van a contaminar todo, van a matar vida de todo orden. Es un proyecto, un megaproyecto que atenta, pero todos los derechos asociados a derechos humanos, derechos medioambientales, derechos de los pueblos originarios, en fin. Son situaciones que ocurren en el Gualmapu. Entonces,
nosotros luchamos por la recuperación de nuestros territorios, por la defensa y por la recuperación de nuestros territorios, es en contra de estos megaproyectos. La CAM es una organización mapuche, autonomista, que lucha por la autonomía, pero nuestra definición principal es que nosotros somos anticapitalistas. O sea, podemos hablar de que somos mapuchistas, que la figura del Huaychán, el Huaychafe, nuestra reconstitución originaria, el Mapudungún, el Itrofilmoyem y toda nuestra concepción cosmogonía mapuche, la abrazamos con tanta fuerza y eso nos hace ser anticapitalistas. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, nosotros como organización asumimos una posición frontal en contra de los megaproyectos. Y esto ha movido los hilos del poder, las estructuras han sido tocadas y el Estado chileno responde con lo que yo ya describí, con más represión y con políticas colonialistas de contención de la causa mapuche. Lo cual nos obliga no solamente a resistir en los territorios en el sur, también nos obliga a llegar a visibilizar la causa mapuche a los escenarios internacionales. Y por eso yo agradezco la posibilidad de hablar aquí, y tal vez esto fue muy sobre la marcha, pero estamos disponibles para dar cuenta de esta y otras situaciones de la causa mapuche. Y bueno, y también entregar un mensaje enmarcado en la dignidad de un pueblo como mi pueblo, que está en lucha, y también entregar un mensaje esperanzador a todos los que nos quieran acompañar, en el sentido integral de los acompañamientos, para que tengamos éxito en nuestro planteamiento, en nuestra resistencia. Y bueno, nosotros los mapuches decimos Huahuaín, Pupeñi, Huahuaín, Punamín, que significa triunfaremos, y finalmente decimos el grito histórico de los mapuches, Marichihuahua.